Hola, es un gusto saludarlos a todos el día de hoy. A nombre de LexisNexis Risk Solutions queremos darles la bienvenida nuevamente a este gran evento. Es el primer Compliance Summit que realizamos en la región y como han venido escuchando, realmente es un espacio que nos brinda la oportunidad de poder interactuar con colegas, compañeros, instituciones de diferentes países, como mencionaba Carlos esta mañana. Y la invitación es un poco a que saquemos provecho de estos espacios. Ya seguramente ustedes desde la perspectiva de oficiales de cumplimiento o desde el ambiente corporativo tendrán espacios donde tienen la oportunidad de compartir, pero creo que lo valioso de este espacio es poder interactuar y compartir experiencias de utilización de sistemas que a veces puedo identificar problemas que yo estoy viviendo en otras instituciones, conocer las soluciones que se le dio, el manejo que se le dio y poder acortar, digamos, el camino a donde quiero llegar y cumplir los propósitos. Entonces, el día de hoy, creo que además de agradecerte, Glenda, por acompañarnos el día de hoy, estamos muy orgullosos de presentarles un caso de éxito, un proyecto que verdaderamente hace mérito para poderlo presentar a ustedes por la complejidad, por, digamos que, dificultades adicionales que se sumaron en el proceso, como fue el proceso de implementar una solución en plena época de pandemia, sin poder llevar al sitio, digamos, las personas indicadas para llevar a cabo la implementación. Y digamos que sobreponer todos esos esfuerzos, todas esas dificultades, pero además, digamos que empezar a hablar de una estructura, digamos, de cumplimiento muy compleja, donde involucraba un grupo financiero con operaciones en 9 países, con realidades diferentes de riesgo, de apetito de riesgo en muchos temas, sin duda, digamos, un gran logro y pues donde indirectamente estuvimos involucrados los dos. Glenda asumió, y ella ahorita va a contar un poquito su rol en este proyecto, pero verdaderamente tuvimos interacción los dos y creo que es una buena oportunidad para que ustedes entiendan, digamos, experiencias que ya han vivido. Es un caso de éxito que por primera vez vamos a presentar en la región. Recientemente fue firmado y aceptado por ambas partes y el objetivo es un poco que aprovechen, utilicen esta sesión y utilicen este espacio para poder interactuar, hacer preguntas. Estaremos muy atentos para poderlas resolver y utilizar, digamos, este espacio como algo valioso para poder llevar y replicar en sus respectivas instituciones. Sin más preámbulo, pues te doy la bienvenida, Glenda, muchas gracias por asistir. Muchas gracias. Y de nuevo, pues estaremos atentos si durante la presentación de Glenda tienen alguna pregunta, con gusto la resolveremos. Muchas gracias, pues antes que nada, muchas gracias a LexisNexis por la invitación, a Juan por el acompañamiento en todo este proceso. La verdad que mucho talento humano en LexisNexis, el acompañamiento que tuvimos fue bastante grande y si tenemos ya lista la presentación, yo quisiera apoyarme con la presentación para que ustedes puedan ver un poco el proyecto que nosotros tuvimos. Antes que nada, pues quiero contarles un poco de quién es Grupo Promérica. Acá en Panamá, pues lo conocen como St. George's Bank. Sin embargo, en la mayoría de las plazas, nuestro nombre comercial es Banco Promérica. Nosotros tenemos presencia física en 9 países. Estamos en toda Centroamérica, Caimán, República Dominicana y Ecuador. Perdón. Un poco de nuestro crecimiento histórico para que sepan quién es el grupo financiero y tal vez podamos luego en las siguientes filminas dimensionar los retos que esto trajo, ya que teníamos 9 normativas locales, una normativa regional que es la panameña. Nuestros 9 países debemos cumplir con la regulación panameña y aparte como los 9 países tenemos banca corresponsal, también tenemos que cumplir con la regulación estadounidense. El banco inició en el año de 1991 con nuestro dueño principal, don Ramiro Ortiz Mayorga, en el 91 en Nicaragua, y poco a poco hemos ido creciendo en las plazas. Muchos de los bancos nacieron como financiera, pero hoy por hoy tienen la licencia de banco. Hemos tenido varias fusiones, como lo fue en Ecuador, y la más reciente que fue en Guatemala, donde adquirimos toda la banca de retail de Citi.
Promérica fue el que hizo la única compra de Citi. Ustedes saben que las demás compras de las demás plazas pues las hicieron otros bancos del mercado, y realmente en Guatemala duplicamos nuestros activos, nuestros clientes, y fue una labor que al día de hoy pues nosotros también podemos dar como un caso de éxito porque está concluida la fusión. Y posteriormente en el 2018 también hicimos una emisión de bonos con la Casa de Bolsa de Nueva York, y pues efectivamente este es un poco contarles quiénes somos Grupo Promérica. Un poco más de nosotros, somos aproximadamente 14,000 colaboradores. No está de más decirles que el software también lo usamos para barrer a nuestros colaboradores, ya que pues todos tienen una evaluación al inicio, y como todos tienen que abrir cuenta de planilla, pues efectivamente en las barridas que yo les voy a comentar más adelante, pues nuestros colaboradores también están implícitos. Tenemos alrededor de 2.5 millones de clientes. En algunas plazas somos más corporativas y en otras plazas somos más bancos de retail. Ahora bien, a lo que nos toca, y cualquier pregunta que tengan, pues con mucho gusto yo el día de hoy puedo solucionarla, y si no, pues investigarla. Y efectivamente, si alguno de sus bancos toma este reto, tengan la claridad que yo siempre estaré a la orden en Guatemala para poderlos apoyar en lo que mejor les parezca. Un poco de los objetivos, la verdad que nosotros en el cumplimiento de la normativa de OFAC, pues nos vimos en la necesidad de realmente validar que nuestros 9 países cumplieran con toda la normativa de OFAC. Recuerden que la oficina de estos activos extranjeros emitió una normativa que efectivamente conlleva un programa muy robusto. Cuando uno empieza a estudiar la normativa de OFAC, pareciera que uno tiene que cumplir con todo y más que lo que conlleva un programa de lavado de dinero. Desde tener manuales, un risk assessment, una matriz de riesgos. Nosotros actualmente tenemos matriz de riesgos de OFAC en los bancos del grupo, y efectivamente uno de los retos y la tranquilidad que quería nuestro vicepresidente regional de cumplimiento era dormir tranquilos sabiendo que los 9 países estábamos cumpliendo con la normativa y teníamos pues las mismas políticas, las mismas guías. Otro punto que teníamos también como objetivo era reducir los falsos positivos. Como toda herramienta de software, ustedes saben que los retos bastante grandes son la reducción de falsos positivos. Y otro objetivo que tal vez no lo ven ahí es que nosotros en las plazas no todos manejábamos todos los servicios que tiene el LexisNexis. Algunos países nada más tenían consultas manuales, como nos dijo Ethel, no son las más recomendables, pero cuando uno dice, bueno, a no tener, hay que trabajar este tema. Algunos países tenían lotes manuales, otros países estaban más robustecidos con lotes automáticos. Por ejemplo, Panamá era uno que ya tenía lotes automáticos, y otros países que explotaban más la herramienta, como era el caso de Guatemala, nosotros ya teníamos implementados web services desde el onboarding, que ahora los tenemos tanto en el onboarding presencial como en el onboarding digital. Tal vez ahí contarles un poco que todos los países del grupo que se están incorporando a la apertura de cuentas digitales, ya sean pasivas o activas, nosotros todas las aperturas digitales están pegándose por web services a la herramienta de LexisNexis para determinar si efectivamente estos clientes potenciales pueden ser clientes de nosotros. Tenemos la atención de estas alertas, pues en los horarios de oficina pues las atiende un equipo en cumplimiento, y en los horarios fuera de oficina está un equipo del helpdesk a los cuales capacitamos constantemente para poder atender estos hits. Glenda, y ahí permíteme contar un poquito el detalle anecdótico de esta parte, porque por acá nos acompaña una persona de nuestro equipo que tal vez muchos de ustedes conocen, José Ángel Ramírez, que también estuvo involucrado en el proceso. Y realmente desde nuestra perspectiva de utilización, digamos que tenemos algunos reportes de utilización de las herramientas, y empezamos a entender digamos que a cuestionarnos cómo un mismo grupo tenía tan diferentes utilizaciones de la herramienta, de diferentes integraciones,
Y al final lo que planteamos fue buscar un espacio para tender hacia la estandarización de procesos, que se utilizara una herramienta, digamos, alineada con las mismas políticas, garantizando que en todos los países al menos se entendiera, digamos, o se tuviera una visión transversal de qué se hacía, y fue por eso, digamos, que hicimos ese proceso de acercamiento para poder iniciar, digamos, con todo este proyecto. Y como bien mencionaba Glenda, Guatemala estaba dentro de los países mucho más avanzados en la utilización de la herramienta, por ende, pues digamos que había un nivel de experiencia muy avanzado, y fue también eso lo que hizo que Glenda asumiera el proyecto como project manager, porque digamos que querían al interior también compartir esa experiencia, esa expertise y tender, digamos que a la nivelación de todos los demás países. Claro, sí, me recuerdo cuando Uribe nos hizo la presentación en una de nuestras reuniones regionales que tenemos ciertamente aquí en Panamá, así que Panamá, muchas gracias, nos acoge por lo menos 3 o 4 veces al año. Muchas gracias. Y sí, efectivamente el equipo de LexisNexis llegó con nosotros y nos dijo, miren, ustedes tienen un Ferrari y lo están manejando como un Yaricito, pues de aquellos chiquitos, ¿verdad? Entonces realmente empezamos a estudiar la herramienta, a validar y ver realmente que fue muy preciso, ¿verdad? Alinear la normativa, los objetivos, y que claramente LexisNexis nos hizo una evaluación o un diagnóstico como grupo para determinar cómo estábamos realmente nosotros usando la herramienta. ¿Qué implementamos? Nosotros implementamos finalmente, después del proceso, homologamos todas las políticas en cuanto a las barridas de sanction screening de OFAC, CIA, ONU. Y con esto yo les digo, Ethel, a veces decía en la mañana que son muchas listas, pero nosotros somos regulados, si ustedes están más que todo en el campo de lavado, yo les digo que pasamos recibiendo auditorías todo el año, ¿verdad? Si no son los corresponsales, son los acreedores, la auditoría interna, la auditoría regional, el regulador local, el regulador regional, la auditoría externa, y siempre uno de los puntos que auditan es este tema del cumplimiento de esta normativa y de este screening que nosotros realizamos. Es gratificante cuando a veces el regulador baja y hace una cita y va a una caja a hacer pruebas y valida que efectivamente las pruebas que estamos haciendo el sistema las está parando. Eso es en términos generales, ahí ustedes pueden ver en la filmina algo otros conceptos que nosotros implementamos, pero realmente algo que nos ayudó mucho fue homologar todas esas políticas. Y les digo que fue un reto porque efectivamente teníamos que comprender y validar que íbamos a cumplir con todas las normativas de los 9 países. Los retos superados, pues aquí listamos algunos, pero yo siempre les digo que el mayor reto que nosotros pasamos, que ya lo mencionó Juan, fue la pandemia, ¿verdad? Nosotros recibimos la visita de Eduardo Espejel de México en Guatemala en febrero, y en marzo teníamos el país cerrado por temas de COVID-19. Realmente nosotros con Eduardo habíamos trabajado como por parte del PMO regional, habíamos trabajado un plan de trabajo presencial, teníamos coordinadas capacitaciones presenciales en Panamá con por lo menos 5 personas de cada uno de los países para hacer una etapa de capacitación. Y de febrero a marzo nosotros tuvimos que cambiar todo nuestro plan de trabajo para un plan de trabajo virtual en el cual pudiéramos cumplir con la meta. Y esto es bien gratificante para nosotros porque en ningún momento nosotros dijimos, bueno, viene el COVID, nos mandaron algunos home office, otros tuvimos que seguir presencial porque la banca efectivamente nunca paró, pero el objetivo fue encontrar soluciones de cómo poder seguir con el proyecto sin manejando el tema del COVID, y efectivamente viendo que muchas de las personas que estaban trabajando en nuestros equipos, algunos estaban en casa, otros estaban híbrido, otros estaban presencial, otros conectaban directo, otros iban por VPN. Muchas veces tuvimos que hacer pruebas fuera de horario de la banca, de la atención de la banca, sábados y domingos, para validar pues la información que nosotros teníamos. Como ya les había mencionado, pues uno de los retos eran las diferentes políticas, que a veces nos juntamos aquí en Panamá los 9 países, los 9 hablamos español, pero como que hablamos diferente español, ¿verdad? Todos tenemos como diferentes palabras y la normativa es igual, la base es la internacional, pero cuando ya aterrizan esas políticas en todos los países, siempre tenemos que estar cuidando que toda la normativa del país se cumpla. Y ahí déjame agregarte que
cuando iniciamos a trabajar en este proyecto, creo que el reto más importante era poder alinear, digamos, 9 visiones de lo que era el cumplimiento en 9 países muy diversos entre ellos, digamos que no solamente desde la perspectiva de la utilización de la herramienta, sino de temas de regulaciones, cultural, eran adquisiciones de bancos, entonces había una cultura de cierta manera diversa en cuanto a los proyectos y procedimientos de cumplimiento, y yo creo que aquí hubo, digamos que un alineamiento muy interesante, por eso yo creo que es digno de reconocer y de felicitar al Grupo Promérica por el proyecto, porque hubo, digamos que siempre una tendencia a trabajar y a salir adelante, digamos, con el proyecto. Si bien habían unas dificultades, a veces implementar un solo proyecto en un solo país es retador, imagínense 9 equipos, hasta con diferencia de horarios entre ellos, muchas veces era complicado alinear hasta los horarios de las reuniones, y creo que es digamos que la demostración clara de que hay veces, digamos que marcar los objetivos y empezar a trabajar en conjunto nos permite eso, ¿no? Y por eso creo que es bueno presentarles este caso de éxito, porque es un reto que, digamos que sin duda genera una dificultad adicional. Sí, gracias. Dentro de los beneficios, básicamente nosotros dentro de los beneficios les voy a mencionar algunos. Reducimos los falsos positivos, realmente incorporamos políticas tanto de seguridad como políticas de barrido, ¿verdad? Este lo decía en la mañana y cuando lo decía yo recordaba que era lo que iba a decir por la tarde, y efectivamente nosotros pudimos homologar cuáles eran los campos mínimos de los clientes que iban a ser barridos para que los falsos positivos se reducieran, porque efectivamente teníamos que validar que no fueran nombres incompletos o que no viajara el nombre o que solo viajara la fecha de nacimiento, sino que realmente nosotros tenemos una política de por lo menos 4 o 5 campos mínimos que deben de viajar para minimizar los falsos positivos. Otro beneficio que tuvimos fue que logramos trabajar con LexisNexis un contrato con ellos a nivel regional. Eso nos hizo también disminuir los costos de la herramienta, y efectivamente pues con el contrato regional nosotros también ganamos un servicio al cliente especializado, o sea nosotros tenemos nuestros tickets que puedan estar siendo cargados en los 9 países, son atendidos de forma inmediata por los asesores de servicio al cliente en LexisNexis, y tenemos un ejecutivo de servicio al cliente que es Gerardo Cato, quien nos atiende específicamente en cualquier situación que nosotros nos pueda estar dando en cualquier país. Otro de los beneficios es que también pudimos homologar, yo creo que eso no lo había dicho antes, en que muchos de los países solo hacían barridas a los clientes titulares o los clientes titulares de las cuentas, y realmente nosotros queríamos validar que toda persona relacionada a la cuenta fuera barrida. Eso fue un trabajo bastante grande porque tuvimos que incorporar a todas nuestras barridas, no solo al titular, sino a los firmantes, a los accionistas y a los beneficiarios finales de las personas jurídicas, porque recuérdense que con la normativa OFAC, pues efectivamente están las personas titulares, pero con la regla del 50%, efectivamente muchas personas jurídicas se pueden ver involucradas al tener accionistas sancionados con un porcentaje mayor a esto. Otro de los beneficios es que realmente, les voy a contar un poco más adelante lo del tema de la incorporación de lotes automáticos, pero esa incorporación de que los lotes no fueran manuales o consultas manuales ni lotes manuales hizo que el tiempo que el personal de análisis de cumplimiento ejecutaba para hacer los lotes manuales, ya con lotes automáticos, pues ese tiempo los analistas los utilizaban para atender oficios, analizar señales de alertas, y eso también nos hizo pues reducir costos operativos. No sé si querías decir algo ahí en ese tema. Ahí nada más, Glenda, me parece interesante que mencionabas la conversación o la presentación de ETEL esta mañana, porque también creo que en este proyecto es importante mencionar que hubo un acompañamiento constante de servicios profesionales del área que representa ETEL, y que me gustaría también que contaras un poquito los desarrollos que se ha tenido, si lo dejamos para el final, a partir, digamos, de la implementación y del inicio de la utilización de la herramienta,
Sé que han habido, digamos, mejoras o proyectos de mejora, que se ha continuado trabajando con el acompañamiento de los servicios profesionales, un poco para que entendamos básicamente ese acompañamiento, cómo se ha brindado y hacia dónde has tendido a mejorar, digamos, o a incrementar la utilización de las herramientas, ¿no? Sí, claro que sí. Creo que viene un poquito más adelante el tema de los lotes automáticos, que lo vamos a ver en un par de filminas más, pero efectivamente sí hemos manejado más la utilización de web services, les comentaba ya del onboarding, ya sea digital o presencial. Nosotros tenemos web services que se pegan en tiempo real a LexisNexis para determinar la vinculación de un cliente, y en varios de los países del grupo también tenemos creados web services para el pago de remesas. Es un tema bien relevante porque pues con la misma herramienta, con la misma licencia, nosotros podemos crear ilimitadamente queries o web services para poder hacer revisiones transaccionales de nuestros clientes. Tenemos también web services en el caso de Guatemala, lo tenemos en remesas, en la venta de cheques de caja o cheques de gerencia, y lo tenemos también implementado para la venta de giros, que es bien importante por tema de la normativa de los corresponsales, validar que las personas o beneficiarios de los giros que van a estar siendo desembolsados en Estados Unidos, pues efectivamente cumplan con la normativa OFAC. En la siguiente filmina les voy a contar un poco de los lotes, sin embargo aquí pues comentarles un poco de que esta implementación la pueden hacer ustedes si forman parte de un grupo financiero o si dentro de su país son un grupo financiero que tengan banco, financiera, almacenadora, pues efectivamente este programa también les es de bastante ayuda porque pueden estandarizar todas las políticas, guías y manuales para estas revisiones. También el software es dinámico, no específicamente pues pueden decir ustedes pues el paraguas va a ser Panamá, Nicaragua, El Salvador, puede ser cualquier país. En este caso pues como lo dijo Juan, fue Guatemala por pues el adelanto en la utilización del software que teníamos, y que efectivamente en Guatemala teníamos un equipo dedicado a la atención de estas alertas. Sí, esta es un poco la versión virtual, no me voy a detener mucho en esto, contarles un poco que de marzo a mayo nosotros logramos implementar en los 9 países la unificación del sistema de LexisNexis, y que efectivamente tuvimos un plan de capacitación y entrega para poder incorporar y validar que todas las personas en los 9 países tuvieran el mismo conocimiento y aprendizaje y utilización de la herramienta. Ahí déjame mencionar, Glenda, que ese ahora recordaba, digamos que era uno de los problemas y realmente se traslada a muchos de ustedes que son usuarios, y pasó, digamos que durante muchos años habían varios países que estaban utilizando la herramienta y habían algunos que habían sido formados, otros no, algunos en alguna medida habían tenido países mayor rotación que otros, y nos encontramos con un equipo muy diverso, por ejemplo como el de Glenda, que tenía un gran nivel de conocimiento, de utilización, de entendimiento de cuáles eran las facilidades y las posibilidades de la herramienta, pero habían otros equipos que verdaderamente pues tenían mucha menos familiarización con la herramienta. Era un reto porque al final estaban administrando la misma herramienta, pero con niveles de conocimiento muy diversos y muy disparejos. Entonces ese, digamos que también fue uno de los puntos o de los pilares en donde se enfocó la propuesta de llevarlos a una utilización homogénea, en donde tuvieran, digamos, un proceso de entrenamiento y que llamamos nosotros de Training and Configuration Services Refresher, que era ponerlos al día nuevamente. La herramienta que he tenido diversos cambios durante los años, entonces habían usuarios que tomaron una versión, como ustedes veían, Brian esta mañana me mostró el roadmap de cómo viene avanzando, qué es lo que se viene a lanzar de la herramienta, qué se va mejorando, y es algo que está en constante evolución. Entonces al final los usuarios quedaban un poco atrás de todas esas mejoras, esos temas, y fue parte, digamos, del proceso también. Sí, ahí sí que definitivamente nuestras áreas de cumplimiento en el tema de la rotación del personal, ¿verdad? Yo creo que es algo que como áreas de cumplimiento sufrimos porque capacitamos, certificamos, y la creación de nuevas personas obligadas han hecho que muchos de nuestros analistas migren a cooperativas, a inmobiliarias y a todas estas otras personas obligadas, ya con este know-how que los bancos hemos podido
podido darles. Regresando al tema de qué fue lo que hicimos, pues efectivamente nosotros hicimos todo este trabajo de anclar la revisión de la creación de los formatos, como les mencionaba, los lotes automáticos. Nosotros implementamos, que fue la filmina anterior, y yo recuerdo muy bien que le dije a Eduardo Espejel, mira, yo no quiero quedarme ahí, yo quiero dormirme todas las noches sabiendo que los lotes automáticos están barriendo solos. Entonces hablamos con LexisNexis, tomamos alrededor de 1 mes y medio, 2 meses más del proyecto para validar y crear todos los lotes automáticos que se barren todas las noches con la información de todos nuestros titulares, firmantes y accionistas. Y esto es en seguimiento a lo que decía, y vuelvo a repetir las palabras de Ethel, porque yo la escuchaba y yo decía, ¿será que nos pusimos de acuerdo en lo que vamos a decir? Pero efectivamente en el onboarding pudimos tener a un cliente que estaba sano, pero que el día de mañana pudo estar ingresado en alguna lista de sanción. Entonces, hoy por hoy, todos los clientes de Grupo Promérica son barridos por la noche, todas las noches, y por la mañana nosotros hacemos cargas automáticas por queries o robots, en donde hacemos cargas de todas las novedades de los clientes, firmantes y accionistas nuevos. También nos aseguramos de hacer una carga masiva cada 3 o 6 meses para validar que no exista ningún error y que alguna persona no se haya cargado de forma diaria. Les quise traer este diagrama porque básicamente cuando hicimos el primer diagnóstico con LexisNexis nos dimos cuenta qué tan separados de la realidad estábamos, ¿verdad? Siendo 9 países del mismo grupo, todos en cumplimiento, pues efectivamente usábamos la herramienta de diferente forma y cómo tuvimos que ir trabajando en la homologación de segmentos, de usuarios, de reglas, para ir trabajando en homologar lo que nosotros íbamos a trabajar. Una de las preguntas que me hizo Juan es que ¿qué más hemos hecho? Nosotros el haber unificado esto nos permitió crear reportes a nivel de todo el Grupo Promérica, los cuales son alojados en Business BI en Guatemala, y de este repositorio de información nosotros tenemos creado un dashboard regional. Aquí solo les traje pues una filmina, pero nuestro dashboard regional tiene de 5 a 8 filminas, en donde todos los bancos del grupo tienen acceso. También tiene acceso nuestro jefe, ¿verdad? El VP regional, quien yo estoy segura pues puede dormir tranquilo todas las noches sabiendo cuántas alertas se han generado, si están siendo atendidas por los bancos. Estamos próximos también en las mejoras porque no nos queremos quedar ahí, siempre andamos como viendo qué más hacemos y ya encontramos también la forma de que esta estadística no solo nos salga por los hits, sino que nos salga una gráfica específica por la lista de sanciones, que es la SDN de OFAC. Esos son los nuevos pasos que tenemos para incorporar, pero realmente esto no hubiera sido posible si no tuviéramos una sombría del software en donde desde una parte del grupo se pueda hacer este repositorio y se puedan crear estos gráficos en Power BI. Definitivamente la supervisión del VP regional también está ahí, ¿verdad? Al alcance de un clic, en donde efectivamente puede validar y evaluar a cada uno de los países en sus plazas cuál es el desarrollo. Este es como un beneficio adicional que hicimos después de que ustedes nos dejaron. Y efectivamente otro tema que hicimos este año, eso ya nos apoyó Ernesto Tres Palacios, es que hicimos otra ronda de capacitaciones y de trainee para validar el conocimiento que siguiera siendo unificado entre todo nuestro personal. Incorporamos a todos los administradores de los 9 países de la herramienta, a los analistas de cumplimiento y invitamos también a algunos usuarios de negocios claves que evalúan prospectos y que tienen acceso a esta plataforma, ¿verdad? Entonces, seguimos trabajando, seguimos tomando ideas, efectivamente, de lo que presentaron ellos, LexisNexis, el día de hoy.
ya tenemos unas ideas y realmente pues queremos seguir teniendo reuniones con el equipo de LexisNexis para poder seguir implementando mejoras. Otra mejora que tuvimos es que nosotros en el Grupo Promérica, específicamente en Guatemala, que es donde estamos haciendo el plan piloto y es lo que queremos replicar al resto de los 8 países, tenemos una barrida 360 de clientes, la cual hace un robot, y dentro de los 6 sistemas que valida el robot, pues ya se pega automáticamente a LexisNexis para validar si hay coincidencias. Este robot se pega a Google, se pega a un sistema que se llama Guatecompras en Guatemala para determinar si hay CPEs, contratistas y proveedores del Estado, se pega a LexisNexis, se pega a Infornet y a la central de riesgos. Entonces, efectivamente, también logramos que esta evaluación 360 del cliente que actualmente nos está haciendo el robot en Guatemala, efectivamente pueda en su proceso pegarse directamente en tiempo real a LexisNexis y nos pueda traer si hay alguna coincidencia. Glenda, y me gustaría un poco que nos contaras, bueno, ya mencionaste por ahí en algunos momentos que esto permitió, digamos, al VP regional y a ti, digamos, de alguna manera dormir más tranquilo con el tema de los lotes automáticos, pero me gustaría que nos contaras sobre todo cómo fue el tema de presentación de información para los reguladores o el regulador, cuál fue la reacción, digamos, de los corresponsales bancarios, digamos que nos expliques un poquito cuál fue la diferencia, cómo lo percibieron, qué ventajas o bondades te trajo consigo el proyecto. Sí, basados en esta reportería y en la capacitación, porque regularmente a veces los países tienen la herramienta, dicen no tiene reportes, pero realmente a veces lo que pasa es que hay desconocimiento de lo que tiene una herramienta y cómo poder llegar a esa información. Como tú decías, pues efectivamente nosotros también homologamos los reportes que presentamos a nuestros comités de cumplimiento y también logramos homologar la información que presentamos a las juntas directivas cada 3 meses. Ya los 9 países presentamos básicamente la misma información porque tenemos que presentar como todos los software de screening que utilizamos y por eso yo hacía la pregunta en la mañana en el tema de Transaction Screening de SWIFT porque efectivamente pues también presentamos esa estadística, pero algo bien importante fue que logramos homologar toda la reportería a la gerencia, al comité de cumplimiento, a las juntas directivas en cuanto al desarrollo de la herramienta. En cuanto a los reguladores, pues como les comenté al inicio de la charla, pues efectivamente cuando tenemos las visitas, por ejemplo, de la auditoría interna o el regulador local, también ellos se sientan con nosotros, les hacemos la explicación general del software y como les comenté, pues muchos reguladores van al área en vivo a crear clientes, pero efectivamente sí les decimos, ¿verdad? No queremos crear falsos positivos. Si un cliente va a entrar a mi institución, yo tengo que tener por lo menos 4 campos. Entonces, si tú haces pruebas, tú me tienes que dar los 4 campos, porque yo no es el mismo resultado a que yo barra a Juan Pérez, a que yo barra a Juan Uribe Pérez, nacido en tal fecha de tal país, por ejemplo. Eso evita falsos positivos y han creado también que las pruebas que hacen nuestros reguladores sean positivas en cuanto si deben alertar o no. Perfecto. Bueno, yo quisiera aprovechar estos minutos que quedan por si alguno de ustedes tiene alguna pregunta para Glenda. Aprovechemos el espacio y la hagamos. Por allí hay una pregunta, creo. Buenas tardes. Primero que nada quiero felicitarlos por la excelente exposición que han dado y por las luces que hemos tenido todos acá en materia de implementación a nivel regional. Mi pregunta para Glenda, muy interesante, es desde el momento en que ustedes se sientan con LexisNexis y toman la decisión de hacer esta implementación, ¿cómo logran ustedes integrar dentro de una mesa de trabajo a cada representante o a cada persona? ¿Cómo hacen la escogencia de este titular, esta persona, para que haga, digamos, una excelente representación de las necesidades que tienen cada una de los diferentes países?
La siguiente pregunta es, vi que presentaron un censo muy interesante de usuario por país, herramientas que tenía cada país, cómo se utilizaba. Y me parece eso también importante porque quiero saber cómo ustedes llegan a entrar en cada una de estas administraciones, de estas estructuras, de estas juntas directivas, de estos departamentos y descubrir y sacar esta información. Ya, gracias. Efectivamente, cuando les presenté el gráfico de la marca Paraguas, efectivamente sí tenemos un administrador regional. En este caso es una persona que trabaja en mi área, es Cristian Nig. Él está conmigo y él es como el administrador general. Entonces, el administrador general lo que hace es de que valida que los 9 países tengan la política regional que se ha designado en cumplimiento. Pero abajo están los otros 8 países en donde cada uno debe cumplir el tema regional, pero tiene la libertad como administrador de país de poder hacer algún cambio para cumplir su regulación local. Y esa flexibilidad nos ha ayudado un montón porque uno como en tema regional puede decir, mira, esta es como lo mínimo que ustedes tienen que tener, pero efectivamente da la facilidad de que si hay algún tema que no viola lo regional y que se debe cumplir en lo local, cada administrador lo puede ejecutar dentro de su administración. O sea que tenemos un administrador regional y 9 administradores en cada país que están en la libertad de hacer todo ese tema. Nosotros tenemos un grupo en WhatsApp, los famosos grupos del WhatsApp. Tenemos un grupo en WhatsApp que se llama LexisNexis. No hay gente de LexisNexis, pero estamos todos los administradores de LexisNexis y cada vez que algo pasa, ahí nos enteramos, nos avisamos y estamos conectados para poder dar este tipo de información. Ese diagnóstico, efectivamente, el proyecto fue liderado por los gerentes de cumplimiento, acompañados del administrador que teníamos designado en LexisNexis. Eso fue bien importante porque efectivamente pues logramos también que los gerentes de cumplimiento de país tomaran esas capacitaciones. Es bien importante y yo a veces a estos congresos les digo que vaya el administrador, pero yo también quiero ir, porque entonces yo quiero oír qué es lo nuevo que hay y que el administrador no me diga, mire, eso no se puede hacer. Y yo le digo, mira, sí, eso se puede hacer porque yo oí que se puede hacer, entonces lee, investiga y miremos cómo lo podemos hacer. Pero básicamente el cumplimiento de OFAC ayuda también a que no haya mucha disparidad o diferencia en esa normativa, pero en otros procesos que tal vez no es de la normativa sí nos ayuda, porque de que alguien haga un barrido total a su base de datos 2 veces al año o una vez al mes, pues nosotros ya tenemos una unificación en donde todas las noches nosotros ya estamos descansando y el software está trabajando por nosotros. En la mañana los analistas encuentran pues las coincidencias que puedan existir de las barridas que se están dando de forma nocturna. ¿Alguna otra pregunta que quieran transmitirle a Glenda? A Glenda y a Juan. A Glenda. Buenas tardes. Mi nombre es Edson Martínez, oficial de cumplimiento para Bandesal en El Salvador. Primero que nada los felicito por ese proyecto que sin duda pues ahorita lo han presentado de una manera digamos bastante escueta, pero no dudo que ha sido bastante difícil. Una consulta, yo como oficial de cumplimiento veo un proyecto así y he soñado, o sea, me ilumina de verdad, bastante bueno. ¿Quién no quisiera realmente tener un desarrollo así dentro de la organización? Consulta para conocer ahí la experiencia, porque un proyecto de esta magnitud requiere recursos, tiempo, esfuerzo, dinero. ¿Con qué consigna le llegás a la alta administración para poder proponerle un proyecto de este calibre, que sin duda es de beneficio? O sea, como colega a mí estoy más que convencido, pero la alta administración pues a veces tiene, digamos, distintas perspectivas. Así que a modo de tener una referencia, ¿cómo llegás donde la alta administración para proponer algo así? Gracias. Claro, sí.
Eso es bien, bien importante. A nosotros pues nos ayudó que ya como país teníamos un presupuesto ya asignado para LexisNexis, pero lo pagábamos cada país tenía su presupuesto y cada país pagaba su factura. Realmente cuando hicimos la negociación a nivel de grupo ganamos en costos del software y efectivamente pues la venta a las juntas directivas fue que efectivamente íbamos a ser más eficientes y que los costos pues no se iban a incrementar porque lo que íbamos a hacer era lograr un contrato global que enmarcara los nueve países. Pero sí lo que nos ayudó inicialmente es que ya los bancos teníamos un presupuesto. Yo entiendo cuando no se tiene el presupuesto es un poco más difícil porque tú llegas de que el año pasado presupuestaste 0 y este año tienes que presupuestar 10,000, 20,000 dólares, no sé, dependiendo del software y del banco. Pero yo creo que eso fue algo que sí como grupo a nosotros nos ayudó porque ya teníamos como esa visión y que realmente yo como lo vendería a la junta directiva es humanamente imposible hacer screening sin un software. O sea, realmente no se puede hacer de otra forma. Yo he visto empresas o MBCA en Estados Unidos que tienen desarrollos locales, visité algunas remesas este año y sí, el error humano tiende a crear como contingencias que para una institución financiera pueden ser muy costosas al final del día. Si el que le tocaba bajar la lista de OFAC no la bajó, o el que tenía que barrer el lote manual diario no lo hizo, entonces efectivamente yo sí lo que sugiero es que hagan una buena presentación, se reúnan varias veces con la gente de LexisNexis para encontrar y tener bien claras las ventajas y efectivamente si ustedes ya tienen un presupuesto poder decirles que efectivamente ese mismo presupuesto va a ser usado para una herramienta más robusta o con más eficiencia. Eso nos ayudó a nosotros bastante y como te digo, pues efectivamente sí tuvimos ahorros de escala. Actualmente pues nosotros cancelamos desde la holding que es PFC aquí en Panamá a LexisNexis y ya pues posteriormente LexisNexis distribuye los gastos a todos los bancos del grupo. Y ahí déjame agregar porque en ese proceso, digamos que estuve involucrado directamente, yo creo que nosotros fundamentamos la propuesta en algunos pilares fundamentalmente y era primero la disminución del costo por registro, digamos en el proceso de validación, obviamente al agrupar en torno a un solo ente había una disminución, pero había también un tema. A veces no es solamente vender desde el punto de vista económico, sino del nivel de riesgo, la estandarización y la utilización, digamos que de la herramienta de manera correcta disminuía significativamente el riesgo. También había una propuesta de valor importante en la parte del entrenamiento, de poder, digamos, llevar los diferentes equipos a una utilización, digamos, correcta de la herramienta y poder, digamos, tener el entendimiento de cómo sacar todo el provecho. Y había finalmente un pilar que era la parte de soporte. Obviamente al unificarlo como grupo pasábamos de un nivel de respuesta estándar a un nivel de respuesta digamos que Premier, en donde hay una persona que administra, un technical account manager que administra los tickets y les da respuesta mucho más rápido, ¿no? Sí, y tal vez eso me recuerda que algunos contratos en algunos países como Honduras y no recuerdo qué otro país en este momento, sí el contrato que tenían firmado a nivel país tenía un número limitado de consultas. Entonces el migrarnos a un contrato global también nos hizo que las consultas fueran ilimitadas y eso hace que nosotros más de 3 millones de nombres son cargados todas las noches a las barridas de LexisNexis y que efectivamente pues eso nos da una mejor opción de estar seguros que el screening se está haciendo de forma adecuada. Otro tema de los recursos que tú hablabas, creo que fue la segunda parte de tu pregunta, es que efectivamente nosotros todo el trabajo lo hicimos con gente de cumplimiento. Entonces eso nos ayudó mucho porque realmente es tú como gerente de cumplimiento de tu banco, que realmente peso le des al proyecto.
porque así le vas a asignar el recurso. Y sí tuvimos acompañamiento de la gente de sistemas, pero básicamente fue en la creación de los queries, en las conexiones del web services y todos esos temas como muy tecnológicos que tal vez yo no les podría ampliar y podríamos tener una reunión con la gente de tecnología, pero sí también tuvimos este acompañamiento con todos los países. Como les digo, no fue fácil por el tema de pandemia y recursos y prioridades, pero sí lo logramos llevar a cabo. Y como te digo, en el tema del personal que está involucrado, yo te podría decir que el 80% del trabajo lo hizo gente de cumplimiento en los 9 países, y el resto del porcentaje pues fue el apoyo del área de tecnología, que efectivamente ellos son los expertos en elaboración de web services y queries. Bueno, yo creo que desafortunadamente se nos ha acabado el tiempo. La idea era que conocieran de primera mano con Glenda el caso de éxito en la utilización de la herramienta. De todas maneras, Glenda, te quiero agradecer por el espacio el día de hoy, por tu presentación. Yo creo que, vuelvo y te repito, es un proyecto del cual hay que estar orgulloso y pues te damos un agradecimiento especial por la confianza que tuviste en nosotros. No, muchas gracias, y como les digo y les dije al inicio, pues quedo a la orden, y muchas gracias por su tiempo.